Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a hablar bajo el tema la disciplina del Señor. Amén. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 13. Busque la palabra del Señor. Y cuando lo encuentre se pone sobre sus pies. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 13, del 1 al 6, vamos a leer. Hebreos 12. Hebreos 12, del 1 al 6. Y luego vamos a ir leyendo algunos versículos más a medida vayamos avanzando en el mensaje. Hermanos, esto de la disciplina que está escrito en la palabra del Señor es muy importante, tanto para cristianos que tenemos muchos años de estar en el Evangelio, como para cristianos que van comenzando, que van iniciando. Es necesario conocer la disciplina del Señor, su palabra. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Y luego vamos a leer el último versículo, el verso 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, dígalo conmigo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice el verso 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor. Que el Señor nos llene de espíritu de sabiduría y revelación en su palabra. Gloria al Señor. La disciplina del Señor. Fíjense, hermanos, que Dios quiere que tengamos la capacidad de resistir todo lo que este mundo malvado nos mande. El Señor quiere que usted y yo seamos vencedores, que seamos personas de victoria, personas, hermanos, luchadoras. Hermanos, y es necesario, hermanos, tener la palabra de Dios bien sembrada en nuestras vidas. Mire, van a haber aflicciones, tentaciones, amenazas, enfermedades, van a haber dificultades. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones? Entonces Dios quiere, hermanos, que tengamos la capacidad de resistir y de no darnos por vencido a medio camino, porque este camino, hermanos, sigue hasta que Cristo venga por nuestras vidas, hasta que la muerte nos llegue. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y nos pone, por ejemplo, o nos pone de ejemplo a Jesucristo, que sufrió el evangelio, amados hermanos, y se sometió a la voluntad de Dios y venció, porque Jesús, a pesar, hermanos, de que era Dios allí en ese cuerpo, pero también era humano. Y el Señor vino para mostrarnos que podemos vencer nosotros también.
que podemos vencer. Hermanos, Él tuvo todas nuestras tentaciones y dificultades, todos nuestros problemas. Se cansaba, tenía hambre, tenía sueño. Hermanos, Jesús también tenía sed. Él sufrió nuestras situaciones. Por eso dice allí, hermanos, en el verso 1 vamos a leer, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Fíjese bien, o sea que la gente está viéndonos. La gente sabe que somos los hijos de Dios. La gente sabe que hay religiones, que hay grupos por ahí, pero la gente sabe que los cristianos somos hijos de Dios. Tiene los ojos puestos en nosotros, nos están viendo, hermanos. Y dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. No está diciendo que somos pecadores ahí. Está diciendo que el pecado nos asedia, nos busca. Trata de absorbernos. Hermano, usted no me va a negar que el pecado a veces nos cerca por ahí. Queremos huir, queremos llevar una vida de santidad, pero el pecado nos persigue. Por eso aquí dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuándo termina esa carrera? ¿Dentro de 2 años? ¿Dentro de 5 años termina esa carrera, hermanos? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que suene la trompeta, hasta que el Señor nos quiera llevar, ¿verdad? O hasta el día que llegue nuestra muerte. Tenemos que estar preparados. Y cuando dice con paciencia, hermanos, quiero decirle: no se desespere, soporte, aguante. Cuando dicen amén, pida fortalezas al Señor, ¿verdad? No tome venganza, tenga paciencia, no actuemos alocadamente, porque, hermanos, cuando las cosas no llegan, cuando las bendiciones no llegan, cuando las pruebas están, no llega la sanidad, cuando no hay trabajo y no llega el empleo, nos desesperamos y dejamos de confiar muchas veces en Dios. Y dejamos de confiar en Dios. Pero aquí dice, hermanos, el verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe que tenemos. Nuestra fe está basada en Jesús, hermanos, que vino y nos dio el ejemplo de cómo se vence en este mundo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue al desierto a buscar a su Padre en la oración, en ayuno, hermano. Siendo Jesús el Hijo de Dios, se sometió en oración y dice la Biblia que descendió del desierto en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo podemos hacer nosotros también, hermanos? Lo podemos hacer. Lo podemos hacer y podemos obtener ese poder también. No solamente la presencia, que sentimos tan maravilloso sentir la presencia del Señor, podemos tener esa autoridad y ese poder también del Espíritu Santo. Jesús bajó, hermanos, con autoridad. Bajó de ahí a hacer milagros, a hacer señales, a hacer prodigios. Así que, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Sufrió la cruz, sufrió el oprobio, ¿verdad? La vergüenza que nosotros teníamos que pasar, Él la pasó y venció, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, no hay que desmayar. No hay que desmayar. No hay que darse por vencido. Dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que no se vale darse por vencido. ¿Cuántos alaban al Señor? No se vale darse por vencido, porque los que se dan por vencido pierden su vida eterna, pierden su salvación, pierden las bendiciones del Señor, hermano. Y muchos han vuelto al mundo y no han podido regresar, porque no se sometieron, porque no buscaron, porque no vencieron. Y dice la Biblia, en Apocalipsis dice: al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, como mi Padre me permitió sentarme en su trono, dice el Señor. O sea, hermanos, 7 veces dice Apocalipsis: al que venciere, al que venciere. Mateo dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Muy bien, entonces, hermanos, también dice el versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo
contra el pecado. Porque aún no habéis combatido o sea, no has dado todo todavía, quiere decir ahí. Hermanos, fíjese, los discípulos, hermanos, al principio eran tímidos, cobardes, eran personas inmaduras, hermanos, y el Señor Jesús los preparó, hermanos, trabajó en ellos y después estuvieron dispuestos, hermanos, hasta la sangre, como dice acá, a dar la vida por el Señor. Por esos hombres valientes, los discípulos que fueron después apóstoles, por esos usted y yo ahora tenemos la vida eterna, la salvación a través del trabajo de estos hombres. ¿Qué pasa si ellos hubieran sido cobardes? ¿Qué pasa si no se hubieran sometido al Señor? Usted y yo no conociéramos al Señor, pero por el trabajo de ellos estamos aquí en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir eso, no haber resistido hasta la sangre? Bueno, no lo habéis dado todo todavía. El Señor nos demanda en esta hora, demos todo nuestro esfuerzo. Demos todo lo que podamos, hermanos, que de lo demás se encarga el Señor. Hay momentos, hermanos, que usted no me lo va a negar, hemos llegado a situaciones que nos queremos dar por vencidos. ¿Cuántos han pasado esa situación? Yo levanto la mano. Hermanos, hemos dicho, ya no puedo, ya no soporto, ya no quiero. Ya he servido al Señor, he hecho esto y no puedo vencer esto, no soy sanado, no tengo esto, lo que quiero, no recibo respuesta. Y hemos querido tirar la toalla, como decimos. Hermanos, pero el Señor nos va a dar fuerza para seguir trabajando, para seguir luchando. El Señor es nuestro ayudador. Pero quiero decirle esto, hermanos, que hay muchos cristianos que no hacen la lucha. Hay muchos cristianos que tienen la bendición, hermanos, gozan con bendiciones materiales, gozan de salud y tienen muchas cosas, muchas pertenencias, tienen cosas, pero hay muchos cristianos que no hacen ni la mínima resistencia al pecado, le abren la puerta al pecado fácilmente. En su casa, en lo íntimo, hermanos, y algunos, siendo hijos de Dios, ni se esconden para hacer lo que andan haciendo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? No luchan, hermanos, porque el enemigo les sabe cuál es la debilidad. ¿Sabe usted que el enemigo no conoce nuestras debilidades porque él no es omnisciente como Dios? El enemigo no sabe cuáles son nuestras debilidades. Él va probando hasta que nos encuentra de la parte débil. Como dicen por ahí, ¿de qué pata cogíamos? Amén. Entonces, como el enemigo sabe que la hermana o el hermano es una persona de temperamental y que en el mundo era temperamental y que con un fosforito, ¿verdad?, se encendía. Entonces viene el enemigo y le pone situaciones para que explote, para que saque su carácter, para que saque el viejo hombre y la vieja mujer. Hermano, yo quiero decirle en esta hora, ese viejo hombre y esa vieja mujer, ahí tiene que quedarse. Para siempre, oculta, desaparecida. Es que usted no me conoció como yo era. Así era. Ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuánto un aplauso al Señor esta tarde? Somos nuevas criaturas. Así que si antes, hermanos, a usted nadie le decía nada porque usted salía con la espada desenvainada, hoy ya no. Esta lengua se queda en su lugar. Amén. Ahora, y como el diablo, el enemigo sabe que el hermano o ella es impaciente, le pone tentaciones a la carne. Como el enemigo sabe que la hermana o el hermano no se congrega, le pone la trampa en la casa. Ahí le pone la trampa, ahí le pone el programa de televisión, ahí le pone cualquier cosa, hermano. Como sabe que la persona, el hermano, quiere un pretexto para no ir a la iglesia, entonces ahí le manda a la vecina, al vecino, ¿verdad? Y ya se quedó platicando. O le manda la visita, ¿verdad? Entonces, hermano, pero cuando sabemos que tenemos un compromiso con Dios para estar en la casa de Dios, los demás tienen que esperar, porque no podemos hacer esperar a nuestro Señor.
Porque Él nos quiere aquí para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él quiere aquí para bendecirnos. ¿Qué tal si Dios ha destinado un día especial para sanarla o sanarlo? Para darle respuesta a lo que está orando. Y Dios ha destinado un día, un culto en especial. Y usted no estaba donde Dios lo quería tener. Sí, hermanos. Dios quiere glorificarse y muchas veces no lo dejamos. Ahora, hermanos, con estos que no presentan ninguna resistencia, hermanos, ¿qué va a pasar, hermanos, cuando venga el momento de defender el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si somos cristianos pero no presentamos ninguna resistencia? ¿Qué va a pasar cuando venga el momento de defender el Evangelio, de predicar su palabra, hermanos, de dar testimonio que somos hijos de Dios? ¿Cómo desempeñará sus privilegios o su ministerio? Hermanos, si tiene problemas de carácter, por ejemplo, ¿cómo va a desempeñar? No va a poder llevarse con las personas que trabajan en la iglesia. Porque, hermanos, oiga bien, en el cristianismo, en la iglesia, tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Hermanos, y si usted no soporta que le digan una cosita, no va a poder servir en la iglesia. No va a poder servir. No va a poder llevar ningún privilegio. ¿Por qué, hermanos? Porque los hermanos en Cristo, todos cometemos errores, todos somos imperfectos. No son perfectos los demás para que vengamos y todos hagan conforme tienen que hacer, hermanos. Siempre cometemos errores. Entonces, tiene que tener esa paciencia, esa madurez en el Señor. Ahora, imagínense que si no se somete, ¿cómo resistirá si viene una persecución contra la iglesia, si vienen pruebas difíciles? Por eso, hermanos, el Señor en esta hora nos quiere decir que nos sometamos a su palabra, a su disciplina, porque el Señor nos quiere capacitar para ser personas vencedoras, para ser personas de bien. Gloria al Señor. Número 2. Para lograr ser un vencedor, debo primeramente ser preparado por Dios. Diga conmigo, preparado por Dios. Preparado por Dios. Yo tenía un primo que era hábil, ¿verdad? Es hábil con el cuchillo. Y fíjese que él, por ejemplo, él no compraba los juguetes, él los hacía. Él los hacía. Una vez lo vi fabricar un trompo. ¿Se acuerdan los trompos, verdad? Porque los jóvenes de hoy no saben qué es un trompo, sino que los que teníamos ciertas décadas, hermano, y metía un clavo, lo quebraba y redondeaba la punta en el cemento y luego comenzaba con el cuchillo. Hermano, con qué paciencia, y formaba el juguete de madera como que lo había sacado de una fábrica, hermano. Así, mire, trabaja el Señor con nosotros. Y nos va, de aquí estás un poco panzoncito. De aquí te falta, aquí estás un poco carrasposo. Y mire, el Señor, hermanos, nos prepara. Porque Él quiere usarnos para algo. Él tiene propósitos para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósito, hermanos? Él lo tiene. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos prepara, estamos hablando de ser disciplinados por Dios, someternos a un duro proceso de obediencia, porque si hay algo que a Dios le agrada es la obediencia. La obediencia, hermanos, eso es lo que Dios desea de nosotros, la obediencia, porque el primer pecado en esta tierra fue la desobediencia a la palabra de Dios. Dios aborrece la desobediencia y Dios nos exhorta como a hijos verdaderos que somos de Él. Hijos verdaderos que somos de Él. Dice el verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige a nosotros. ¿Verdad, hermanos? Como a hijos, o sea, Él se considera nuestro Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y para Él somos sus hijos. Y nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor.
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque a quién le gusta, hermanos, cuando alguien nos reprende, ¿no? ¿A quién le gusta que lo regañe? Levanten la mano. ¿Le gusta a usted que el doctor lo regañe? Que el doctor le diga, mira, te dije que hicieras esto y no has hecho nada. Hermanos, los doctores dan unas regañadas que como que si fueran papá o abuelos, ¿verdad? Unas grandes regañadas que le dan a las mamás por los niños. Hermanos, a nadie nos gusta que nos llamen la atención. Hermanos, pero el Señor lo hace. Lo hace, hermanos, porque el Señor nos ama. Nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por eso dice Proverbios 15. Gloria al Señor. Dice Proverbios 15. En el versículo 22, 32 dice así: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que la escucha, la corrección, tiene entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. No la menosprecies, dice ahí. No la menosprecies. Hermanos, cuando esa corrección venga por la palabra de Dios, por la predicación o por el pastor, no la menosprecie. La palabra que aquí se da, no la menosprecie, porque viene corrigiendo nuestros hechos, lo que estamos haciendo mal. Dios disciplina al que toma por hijo, dice el versículo 6, que estamos leyendo ahí en Hebreos. Dios disciplina al que toma por hijo. Dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina. Y dice esta otra palabra, y azota al que toma por hijo. Hermano, yo creo que todos conocemos el significado de esta palabra. Azota al que toma por hijo. ¿Usted sabe qué es un azote? Es un cinchazo. Es que una varillita por ahí y aplicar castigo, hermanos. Oiga bien, el Señor no lo hace físicamente, pero el Señor, hermanos, muchas veces, por el amor que nos tiene que usar la vara, tiene que usar el cincho. Dice un proverbio, hermanos, que la vara es para el necio y las palabras para el entendido. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Mira, un día vamos a preparar una serie de mensajes solo de proverbios, porque es muy importante, hermanos, que escudriñemos ese libro. Fíjese bien, muchas cosas nos evitaríamos. Ahora vamos a ver qué dice Juan capítulo 1, versículo 12, acerca de los que son hijos de Dios. Gloria a Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, aquí estábamos, ¿verdad, hermanos? A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que, hermanos, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y hemos sido constituidos hijos de Dios. Y con él las herencias que habla la Biblia, pero con eso también el castigo y la disciplina. Todo, hermano, envuelve todo ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, dice el verso 7 allí, estamos en Hebreos, capítulo 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, si soportáis. Entonces, si soportamos, hermanos, seremos verdaderamente sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 7. Vamos a leerlo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Oiga, hermanos, tuvimos la disciplina de nuestros padres. Tuvimos las reglas que nos pusieron nuestros padres y cuando rompíamos las reglas, no nos iba bien, hermanos.
no nos iba bien. Incluso cuando rompíamos las reglas en el colegio, en la escuela, hermanos, hasta los profesores nos castigaban, ¿sí o no, hermanos? Nosotros sufrimos esos castigos de los profesores. Hermano, y cuando yo llegaba y quizás el profesor nos había aplicado correctivo, ¿y ahí qué te pasó ahí? Fíjese que el profesor de matemática o el profesor nos hizo esto, nos dio unos reglazos porque no le llevamos la tarea. ¿Sabe qué me decía mi mamá? Bueno está que haya sido eso. Más te hubiera. Hermanos, porque así era en aquel tiempo. Hoy no es así. Hoy medio ven mal a los niños y ya los demandan a los maestros. ¿Cómo han cambiado las cosas, hermanos? También porque también se da mucho del abuso quizás de los adultos sobre los niños. Y hay muchas leyes ahora, hermanos, exageradas que protegen a los niños, porque hay que protegerlos, pero hay muchas leyes exageradas. Pero bueno, hermanos, estamos hablando de la disciplina. Si soportáis, dice hermano. Quiero que vaya conmigo también, hermanos, a una porción muy importante. En Jeremías capítulo 18. Sabe, hermanos, que el Señor nos tiene en sus manos y Él puede hacer de nosotros lo que Él quiere o lo que Él quiera. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, ¿verdad? Se cayó en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, iglesia, en mi mano, oh casa de Israel. Así somos en las manos de Dios. Y hermanos, y cuando Él nos está formando y nos está dando carácter, y nos está dando firmeza y nosotros tambaleamos, el Señor nos vuelve a formar una y otra vez. Hermano, y cuando el Señor agarra nuestra vida, hermanos, no es fácil. Porque Dios es amor, pero también es un Dios fuerte. Es un Dios que castiga el pecado. Amén, hermanos. Él da su palabra, Él da su disciplina. Pero si no hacemos caso, si no obedecemos, el Señor va a usar más fuerza con nosotros. Gloria al Señor. La disciplina de Dios, hermanos, no es castigo. Quiero que tenga usted esto en mente, hermanos. Es que la disciplina de Dios no viene a castigarnos. La disciplina de Dios son reglas divinas establecidas para que nos vaya bien a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos, que estuvimos viendo que todo lo que Dios hace es para la gloria y honra de Él? Amén, hermanos. Así que cuando Dios nos pone reglas es para que nos vaya bien a cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de Dios, de ponernos reglas. Pero cuando nosotros ignoramos, violamos esas normas, entonces sí viene el castigo. Entonces sí viene la disciplina. Entonces sí viene la mano de Dios, hermano, porque Dios nos anhela celosamente y no quiere que nos perdamos, porque valemos la sangre de Cristo. No quiere que perdamos nuestra salvación, nuestra vida. Cuando algo hacemos que no está en los caminos de Dios, Dios puede hasta provocar algo para que no cometamos ese pecado, con tal de que no le fallemos. Gloria al Señor. ¿O a usted le gustaría que a sus hijos le fuera mal? ¿Ah? No queremos ver mal a nuestros hijos, no queremos verlos morir, no queremos verlos fracasar. ¿Qué chiste tiene que la madre, el padre
Trabajen por su niña, por su hija, desde que nació, invierten en ella, en educación y todo, y crece a los 10 años, bonita, a los 12, a los 15 años, su fiesta de 15 años, hermano, y luego la jovencita crece solo para que se la lleve el vago de la esquina, el vago del pasaje, que no trabaja ni hace nada. O que se la lleve otra persona, hermano. ¿Le gustaría a usted como madre ver eso en su hija? Hermanos, y si nosotros siendo malos, dice la Biblia, ya no digamos nuestro Padre que es amor. Él nos anhela y Él desea, hermanos, Él desea que nosotros no suframos. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Ese versículo, hermanos, para mí es uno de los versículos más poderosos de la palabra de Dios. Yo no sé, hermanos, si usted le toma el valor necesario a ese versículo, pero dice, someteos pues a Dios. ¿Qué entiende usted por someterse a Dios? Están arriba. Obedecerle, buscar su presencia. ¿Ah? Congregarse, llenarse de Él. Hermanos, resistir al diablo significa, hermanos, contradecirlo, atacarlo, reprenderlo. Y dice la Biblia, huirá de vosotros. O sea, que lo podemos vencer sometiéndonos al Señor, a su disciplina, a su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde, hermanos? Mira, hermanos, el atleta que no se prepara dignamente, hermanos, ¿qué le pasa en el estadio? Da lástima. Da lástima. El boxeador que no se prepara para la pelea, ¿qué le va a tocar? Solo recibir. Solo recibir. Y esos no salen de pie, hermanos. Esos salen en camilla. Y si nos enfrentamos al enemigo desarmados, hermanos. Si nos enfrentamos y nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, hermanos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos enfrentamos contra un mundo que no vemos, de demonios, un mundo de malos espíritus. Jesús preparó, disciplinó y dio forma al temple de los discípulos, convirtiéndolos en apóstoles, dispuestos a todo, hermanos. Y vemos la vida de cada uno de los discípulos, convertidos ya en apóstoles, en siervos de Dios, en evangelistas, en pastores, hermanos, que predicaron la palabra y estuvieron dispuestos a todo por causa del evangelio. Fueron disciplinados. A Pedro, usted sabe lo que Dios trató con Pedro. Usted sabe lo que Dios trató con Juan, con cada uno de ellos. Fueron sometidos a la disciplina del Señor Jesús, porque Él quiere prepararnos. El poder de la disciplina de Dios, oiga bien, es el último punto. Hermanos, disciplina es obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Disciplina es obedecer su palabra. Hermanos, yo no quiero el castigo, yo quiero obedecer. ¿Lo puede decir conmigo, hermanos? Yo no quiero el castigo, yo quiero obedecer al Señor. Pero para eso tenemos que estar conectados con el Señor. Tenemos que estar en comunión con el Señor. Dice el versículo 9. Ahí estamos en Hebreos 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Y viviremos. Porque muchas personas, hermanos, son cortados. Porque muchas personas su vida es corta. Porque viven en la maldad. Porque viven en el pecado, hermanos. Y mire, quizás tienen toda una vida por delante, pero por la maldad la vida de esas personas tiene que ser cortada.
Tiene que terminar allí. Pero aquí dice, si obedecemos al Padre de los Espíritus, viviremos. Tendremos vida, tendremos todo lo que queremos, tendremos bendiciones de parte del Señor, porque la obediencia trae bendiciones. Gloria a Dios. La disciplina produce fruto de santidad. Produce fruto de santidad, dice el verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Obediencia, disciplina es santidad. Hermanos, ¿y es la santidad un ingrediente esencial para entrar al reino de los cielos? Es un ingrediente esencial. No todo el que levanta sus manos en la iglesia va a entrar al reino de los cielos. No todo el que está sentado en una banca va a entrar al reino de los cielos, amados hermanos. Pero el que vive en santidad, el que vive en la disciplina del Señor, tiene garantizada su entrada al reino de los cielos. Porque Dios se agrada en la obediencia. Dios se agrada de los obedientes. ¿Y qué le ha pasado a los desobedientes en la palabra de Dios, hermanos? En todo lo que hemos leído del Antiguo Testamento. ¿Qué le ha pasado a los desobedientes? Les ha ido mal. ¿Qué pasaba con el rey Saúl cuando se sometía al Señor? Era un joven humilde. Saúl tenía el respaldo de Dios. Saúl profetizaba con los profetas de Israel. Era lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué pasó cuando Saúl se desvió, hermanos? Se apartó. Dios se apartó de él. Hermanos, hasta demonios llegaban y lo atormentaban. Y lo torturaban. Hermanos, no creo que sea necesario llegar a eso. Aprendamos a aplicar nosotros mismos la disciplina y no esperemos a que Dios lo haga, porque entonces, hermanos, se convierte en castigo. Mire, cuando aceptamos a Dios como nuestro Padre y Él como nuestro hijo, como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, hermanos, ahí va todo el paquete incluido. O sea, porque hay personas que solo buscan a Dios cuando tienen la necesidad. ¿No le ha pasado a usted que hermanos lo encuentra por la calle? Hermana, hermano, ¿y por qué no ha ido a la iglesia? No he podido ir porque ore por mí, hermana. Y nosotros oramos por la hermana. Oramos por el hermano. Pero cuando recibe la sanidad y la respuesta de Dios, no hay agradecimiento, no hay nada. Hermano, pero cuando nosotros aceptamos ser hijos de Dios, todo el paquete incluye esto. Él es nuestro Padre, pero también la parte de la disciplina de Dios. Las herencias también, pero también el castigo de Dios, hermanos. La salvación, sí, la salvación también, pero también Dios va a estar pendiente de nuestras vidas. Y Él es el que da y Él es el que quita. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Él es el que pone, Él es el que quita. Dice Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Gloria al Señor. Él aceptaba lo que Dios mandaba. Dos cosas que produce aplicar la disciplina en nuestras vidas. Dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Número 1, hermanos, la disciplina produce un poco de tristeza, hermanos, porque ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Yo me acuerdo, hermanos, a mí nunca me tocó, pero en el aula de clases, cuando yo estaba en cuarto o quinto grado, hermanos, el profesor ponía en la esquina del aula, ponía a un niño con las orejas de burro, lo castigaba. Hermanos, qué humillante era tener a un niño, ver a un compañero con las orejas de burro. Gracias a Dios nunca me tocó eso, hermano. Y nosotros ahí oyendo la clase y viendo al compañero, y el maestro nos decía, aquí miren, nos decía. Porque, hermano, era tremendo eso. Hermanos, a nadie le gusta ser corregido, a nadie le gusta la exhortación, mucho menos el castigo. Ahí dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo. ¿Alguna vez su pastor ha llegado
y he puesto quizás, he sido algo duro en algo, hermano, y yo sé que usted en el momento quizás no lo ha sentido bien. Pero cuando reflexionamos, hermano, tiene razón. Es verdad. Voy a cambiar en esto, y eso es humildad, hermano. Y eso es recibir, hermanos, la disciplina del Señor. Y lo otro que produce, hermanos, aplicar la disciplina es fruto. Diga conmigo, fruto. ¿En la vida de quién? En la vida suya. En la vida del que acepta la disciplina del Señor. Por eso dice el versículo 11, ¿verdad? Pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor. Hermanos, si yo le contara, mis amigos que yo tuve en la niñez, con los cuales yo jugué, con los cuales yo me divertí en las calles, con los cuales yo compartí, hermanos, crecieron conmigo. Algunos de ellos crecieron sin disciplina de los padres, sin castigo, sin corrección. Y nosotros en la casa, ahí encerrados, ellos jugando pelota en la calle, y nosotros a veces queriendo ir, hermanos, y no nos dejaban nuestros padres ir. Jugábamos de escondidas cuando ellos no estaban. Pero ¿qué nos quería evitar nuestros padres? Nos querían evitar meternos en problemas, en peleas. Hermanos, y yo decía, ay, qué galán mis amigos. Pero hermanos, no tenían disciplina de nada. Rompían vidrios, peleaban, se tiraban piedras. Hermanos, pregúnteme dónde están esos amigos. Ya no existe la mayoría de ellos. Están muertos. Las drogas los mataron. Las enfermedades. Algunos otros están en la cárcel. Quizás nunca los volveré a ver, hermanos. Y pregúnteme dónde está su servidor. Sirviéndole al Señor. ¿Verdad que la disciplina, hermanos, produce fruto? Produce algo, hermanos, que después uno se goza. Así que, hermanos, en esta hermosa tarde, yo le digo, recibamos la disciplina del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. Dígale en esta oración, Padre, yo acepto tu disciplina, acepto tu palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito Dios.